Durante mucho tiempo hemos escuchado y hemos sido incluso muchas personas objeto del menosprecio, del oprobio, de la burla, del escarnio alrededor del mundo, como vuelvo y digo, en mucho tiempo y quizás nosotros mismos también cuando hablamos de un asunto de fe. Es como si el que creyera fuera un iluso, fuera un tonto o un bobo o una persona inepta, sin entendimiento, sin conocimiento, sin ciencia, sin educación, sin formación académica. Pero quiero que hablemos hoy de lo que verdaderamente hace referencia la Biblia cuando dice fe. Es muchísimo más que eso. Es mucho más que una simple ilusión, un deseo, una proyección, una visualización o una ideología o una emoción. Es muchísimo más que eso. Solamente entendiendo lo que significa la palabra fe y la verdadera fe, podemos entender si estamos en esa fe o estamos viviendo simplemente una ilusión o usando la palabra fe simplemente para salir del paso o para cubrir un defecto o una falta en nosotros, especialmente de conocimiento o algo por el estilo. Por eso es importante entender los conceptos. En todo en la vida es importantísimo entender los conceptos. Hoy en día vemos, por ejemplo, presidentes como el de Venezuela y Colombia que hablan una cantidad de barbaridades porque no entienden ni siquiera los conceptos de lo que están hablando, y lo cual es una vergüenza mundial porque dejan o dan a entender que si esa persona que dirige los destinos de la nación es así, pues su pueblo que puede esperar o su pueblo es igual o peor que ellos, porque siempre el que está dirigiendo la casa, generalmente su casa, es parecida a quien está dirigiendo. Entonces, debemos entender los conceptos para evitar caer y ser objeto de toda esta burla y de todo esto que hemos venido siendo objeto como personas de fe a lo largo de los siglos y hoy en día muchísimo más con el tema de las redes sociales, el internet y todo esto. De manera tal que yo quiero que vayamos a este video y rápidamente, no nos vamos a demorar más de 15 minutos, podamos hacer un estudio muy profundo, pero a la vez sencillo, de lo que verdaderamente fe significa. Gracias a quienes comentan, comparten, se suscriben en mis redes sociales, eso me ayuda muchísimo para poder continuar trayendo este material para ustedes. Bienvenidos, ya comenzamos. Cuando hablo de esta manera es porque yo mismo he sido objeto de burla y de escarnio por decir que creo. Y mucha gente dice, no, yo no creo, yo sé, o yo pienso, o yo entiendo, o yo comprendo. Pero la palabra más certera es fe. La palabra más certera en lo que tiene que ver a Dios, a la deidad, a la espiritualidad de Cristo, es fe. Ya si tú crees en los signos del zodiaco, en la alineación de los planetas, en la Virgen de no sé dónde o en el santo de no sé cuándo, ahí ya puedes usar la palabra que se considere. Pero en lo que refiere a la deidad bíblica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la única válida es fe. ¿Por qué? Porque eso viene desde el origen. La primera mención de fe certera, de la cual la misma Biblia lo amplía, incluso en el Nuevo Testamento, es en Génesis 15, cuando Abraham ve lo que Dios iba a hacer y cree y es considerado justo. Creyó Abraham a Dios y le fue imputada justicia por la fe, no por pensar, no por sentir, no por visualizar, por creer. Pero si queremos reunir todos los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11. Y mira la manera que inicia y te invito a que puedas verlo en tu Biblia. Puedes descargarla en el primer mensaje fijado de este video en YouTube o descargar la Biblia de tu preferencia de la Play Store o de la App Store o verla en Internet. Hoy en día nadie puede decir es que no tengo Biblia, es que es muy difícil. Es súper sencillo tener una Biblia a la mano. Hebreos capítulo 11, esto estamos hablando de una carta a los hebreos, una carta doctrinal, de manera tal que lo que está diciendo es doctrina. Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Este versículo es suficiente para aclarar el panorama. Fe es certeza. Y hagamos un ejemplo racional, un ejemplo humano. Tú nunca te acuestas dudando si mañana amanecerá o no amanecerá. Tú te acuestas y das por sentado que va a amanecer. Esa es la fe, es una certeza. Una total y absoluta certeza. Un ejemplo un poco más profundo, un poco más legal. Tú eres una persona que te familiarizas y que realizas negocios de compra y venta de inmuebles, de propiedades, bienes raíces. Y tú vas con tu abogado, la persona notaria o el notario, como se llama en Colombia y en algunos países más, y tú vas y haces una promesa de compra-venta firmada, autenticada, con huella, con cédula, con el fulano, con el sutano, todo muy concreto. Una promesa de compraventa se deposita o se entrega una parte de ese valor de esa propiedad y ya tú tienes una certeza, una convicción de que eso es una realidad. Tú sigues con tus más negocios porque sabes que en esa fecha en la cual esa compraventa fue colocada, se va a concretar el fin de esa transacción, de ese negocio. Tú no dudas, tú no te trasnochas y dices, ¿será que sí, será que no? ¿Por qué? Porque tú lo hiciste de manera legal. Depositaste, firmaste, autenticaste, autorizaste, presencia de abogado, presencia de notario, etc. Ok, vendiste la propiedad o compraste, en este caso, una propiedad y te dan una escritura pública y tú registras esa escritura pública. En el caso de Colombia se hace ante una oficina que se llama catastro, si no estoy mal. En cada país funciona a veces igual o similar o un poco diferente, pero tú ya fuiste y registraste esa escritura y la elevaste a una escritura pública autenticada y legal. Tú ya no dudas que esa propiedad sea tuya. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un certificado que certifica, valga la redundancia, que eso ya es 100% y totalmente tuyo. Ya no dudas, ya como que dices, ay, estoy viviendo en esta casa, pero no sé, como que dudo que sea mía. No, porque tú ya tienes el certificado, tienes esa certeza de que es tuyo. Esa es la fe. Dios obra en fe. Dios habló y hizo la creación en 6 días por medio de la palabra, porque ese es el hablar de fe. Por eso la Biblia en varias partes y en la mayoría de partes se refiere a la fe de Dios, la fe de Jesús. Esa es la que debe haber en nosotros, una plena certeza. ¿Cómo es posible que exista ese nivel de fe tan alto que una persona sea capaz de poner en riesgo certero de perder la vida por esa fe y esa certeza en Cristo Jesús? Eso solamente puede hacerse cuando no hay incertidumbre, no hay duda, y es mayor que el entendimiento y el conocimiento humano. Porque tú puedes irle a un equipo de fútbol, puedes irle a un partido político, pero no estás muy difícil para que tú des la vida. Das la vida por ideales como la libertad, das la vida por ideales como el amor, la familia, todo este tema, pero por una ideología es muy difícil. Llegarás hasta un momento y te rindes, pero cuando la verdadera fe está en ti, eres capaz de dar la vida por aquello que crees, aquello que te ha transformado esa vida. Y ahí para abajo nos habla de Abel, nos habla de Enoc, nos habla de Abraham. Todo este capítulo nos habla de todos los héroes los profetas, nos habla de Isaac, de Jacob. Jacob bendice a sus hijos con la fe, la certeza de que lo que bendice se cumplirá siglos después. Y mucho de esto se cumplió más de 400 años después de la muerte de Jacob. Esa es la fe, una certeza, una plenitud. Abraham creyó aproximadamente 3000 años antes de que Cristo viniera, que eso se iba a realizar. A veces parece extraño, a veces parece raro, a veces parece realmente de locura, pero así es. Así es como Dios trabaja y esa es la fe. La fe es mayor que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado. El conocimiento llega hasta un punto y en adelante lo que funciona es la fe, la certeza. Incluso los científicos están investigando algo con una confianza de que van a llegar a un punto que todavía no existe. Eso es fe. Pero hay niveles de fe. Hay la fe
de que yo uso este teléfono y está cargado y sé que no se me va a descargar en las próximas 12 horas. Hay fe en que el restaurante donde yo voy a comer va a estar abierto. Hay fe en que no me van a echar del trabajo. Sí, hay diferentes niveles de fe. Hay fe en personas que sueñan más y van más allá. Pero la fe de Dios, la fe de Jesús, es un nivel que puede renunciarse a la vida por ello. Entonces, quiero que entendamos y que no nos dé vergüenza hablar de la palabra fe y decir que creemos en Dios. Yo, por ejemplo, he llegado al nivel de fe de decir, si mi vida acaba hoy, ya le pertenezco a Cristo. He visto a Cristo, ahí la persona de Cristo, ahí en físico, lo he tocado con mis manos, no. Pero he vivido tantas experiencias, he visto visiones, he estado más allá de esta vida, he entendido y he comprendido y he descansado y he confiado y he recibido tanto de manera inexplicable y de manera que yo quedo, esto no es natural, esto no es por la naturaleza, esto no es por el hombre, esto no es por el horóscopo ni por la alineación de los planetas, que ya no puedo negarlo. Estoy llegando a ese nivel de los apóstoles, donde decían, esto que yo creo, soy capaz y estoy dispuesto a dar la vida porque yo sé que es una verdad. Y he seguido corrientes políticas, he seguido equipos de deportes o de fútbol, me gusta el ajedrez, me gusta el estudio, la lectura, me gusta los debates, me gusta todo esto, pero por nada de eso yo estaría dispuesto siquiera a enfrentar un problema. Si alguien dice que mi equipo es el peor y hay un riesgo de que nos agarremos a golpes o esto, yo digo, ok, está bien, estoy de acuerdo, no te preocupes, seguimos adelante. Pero si alguien me dice que mi Cristo no es real, que lo que yo he creído no es real, ahí sí dice, bueno, acá vamos a debatirlo, vamos a sentarnos y vamos a aclarar las cosas porque es que yo sé que es así. Ese es el nivel de fe al que debemos procurar y debemos llegar. La fe es la certeza, la convicción. Cuando hay convicción es cuando una persona se levanta en la madrugada y se mata y se pela el lomo, como dice, laburando para concretar algo que sabe que puede lograr, porque hay una convicción que nadie puede arrebatar. Los amigos, la familia pueden estar en contra, pero él va adelante o ella va adelante porque sabe que lo va a lograr. Hay una convicción. Esa es la fe. En la Biblia hay testimonios por centenares de personas que fueron asesinadas, decapitadas, ejecutadas, como dice el profeta Isaías, que se entiende que fue aserrado por la mitad, como los primeros apóstoles, a excepción de Juan, como luego los mártires después. Ok, me van a quemar, quémeme, pero yo lo que he creído sé que es una realidad innegable. Esa es la fe. Entonces, amigos, la fe es esa certeza, esa plenitud de que lo que crees va a suceder. Y eso no es humano, no es natural, eso es sobrenatural, porque esa fe viene de Dios. Esa fe la produce en nosotros el Espíritu Santo, porque nada que sea humano puede traspasar este mundo natural. Solo lo que es espiritual va más allá de este mundo y da una certeza de algo que no se ve, que no se ha tocado, pero que se sabe que está ahí. Y solo se puede ver, sí, se puede ver, con el entendimiento espiritual. Así es, mis amigos. Dios nos ha bendecido eternamente a los que creemos en Cristo Jesús. Nos vemos, Dios mediante, en un siguiente video. Adiós.